Vamos a continuar nuestro estudio que comenzamos ayer, anoche más bien, en cuanto a el libro de Daniel y la forma correcta de interpretarla. Será importante, pues ya nos dimos cuenta que realmente sí, ¿verdad? Sin usar las reglas que Dios nos ha dejado, llegamos a falsas conclusiones, como hemos visto en las citas acerca de el señor Ballinger, que fue llevado a una conclusión falsa acerca del Espíritu Santo. Y aquí, en la lámina donde habíamos quedado, nos damos cuenta qué fue lo que él estaba haciendo. Dice aquí, en esta carta, que fue escrito en 1890, dice, robando luz del cielo. También habéis tomado de su conexión porciones de los testimonios que el Señor ha dado para el beneficio de su pueblo, y los habéis aplicado mal para sustentar vuestras teorías erróneas. Ok, entonces, cuando tomamos porciones de las citas bíblicas de cierta manera para aplicarlos a algo, cuando lo movemos a otro texto, ¿verdad? Para aplicarlo a ese otro texto y no tiene nada que ver con el otro texto, sin embargo nosotros lo acomodamos de esa manera, eso es robar luz del cielo. Eso es aplicarlo de una forma errónea. ¿Ok? Tenemos que estar seguros que cada texto está relacionado con el otro. ¿Sí? Si no está relacionado con ese otro texto, lo estamos mal aplicando. Y esto es lo que estaba haciendo el señor Ballinger con los escritos de ella. ¿Ok? Porque sus escritos, que son inspirados, también hacían lo mismo. Es lo que hacía el señor Ballinger. Hasta ahorita sí lo entendemos. ¿Ok? Dice, para sustentar vuestras teorías erróneas, tomando prestada o robando luz del cielo para enseñar lo que no están en armonía con los testimonios, y siempre he condenado. Entonces esto fue algo en 1890. Antes de ese tiempo siempre había ese problema con otros, no nomás con él, sino con otras personas que tomaban las citas bíblicas, las amontonaban para comprobar lo que estaban diciendo, pero los sacaba de contexto. Esas citas bíblicas las sacaban de contexto para acomodarlo en lo que ellos pensaban que eran verdad. ¿Ok? ¿Sí entendemos eso? De esta manera, colocas tanto la escritura como el testimonio en el marco de error. De esta manera es como nosotros llegamos a poner mal lo que Dios ha dicho. Pero ese era para el beneficio de ellos. Era para el beneficio, los testimonios, los escritos de Elena White, fue para el beneficio, pero al quitar del contexto, aplicarlo a otras cosas que no estaban relacionadas originalmente, eso fue un marco del error. Fue un gran error a aplicarlas de una forma equivocada. ¿Okay? Sí, claro. Vamos así. Nos pasa casi siempre porque uno cuando no sabe cómo estudiar la Biblia. Exacto. Somos nuevos, pues a mí me ha pasado mucho. Ok, muy bien. Vamos.
escrito está. Nota lo que dice aquí. Las opiniones de los hombres son muchos o muchas y variadas. ¿Sí o no? Es verdad. Con respecto a la interpretación de las escrituras, pero las escrituras no cambian para adaptarse a las ideas de los hombres. ¿Okay? La escritura siempre llega siendo la verdad del trono de Dios directamente, ¿verdad? Es luz para nosotros, pero esa verdad nunca cambia, ¿sí? Pero nuestras opiniones, lo que yo pienso, lo que, ¿verdad? Eso sí puede variar. Podemos agarrar un texto y ver lo que dice esta persona, va a decir esto. Vemos lo que dice la otra persona y dice esto. Pero lo que Dios dice acerca de eso llega a ser la verdad suprema y la última palabra, ¿sí? Esa es la que no cambia. Porque recordemos, la escritura se interpreta sola. ¿Okay? Recordemos eso. El que lo interpreta es Dios. Nosotros solamente buscamos dónde está la interpretación cuando es necesario. Figuras, símbolos, ¿verdad? Pero si no hay símbolo, entonces ya está interpretada. Ya está literalmente, así como dice, no se tiene que cambiar, no se tiene que llegar a investigar qué significa, al menos que haya una palabra que no usamos hoy en día, ¿verdad? Entonces ya tenemos que ver cómo lo podemos aplicar en este tiempo. Dice, el libro bendito es sí y amén. Permanece firme, eterna. Todos los comentarios de los hombres varían y no están de acuerdo. ¿Ok? Otra vez. Los comentarios, todo eso varía y cambia. Y no están de acuerdo. Pero los grandes y benditos hechos siguen siendo los mismos. La palabra de Dios es inmutable. Escrito está. ¿Sí sabemos que es inmutable? Pues que no puedes quitar, cortar o sí, ¿no? Cambiar. Eso es. Que no se puede cambiar. Y el momento que reconocemos eso, reconocemos que solamente Dios la interpreta. Porque no se puede cambiar. Eso sigue siendo. Por eso no podemos aplicar una profecía más de la vez que Dios había indicado. De lo que ya se puede decir que ya hubo una fecha que se iba a cumplir y ya no la volvemos a aplicar en el futuro. ¿Okay? Estamos en la misma página hasta ahorita. ¿Okay? Dice, el gran pecado de ICR significa la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver lo que dice. Todos los que están en error hacen como tú has hecho. Está hablando acerca de Ballinger. ¿Okay? Hacen lo que él ha hecho. Han usado textos, las sacan de su contexto para aplicarlos de una forma equivocada. ¿Okay? Tengamos eso en mente. Es el gran pecado de la Iglesia Católica Romana traer evidencias de las Escrituras y de los padres para sostener teorías falsas. Dice, pero la Biblia, es una pregunta, ¿la Biblia da algún fundamento a estas afirmaciones? No, es un no enfático. Dice, no, en verdad, no puede porque la estructura que construyen está basado en un error. ¿En qué está basado? En un error. ¿Ok? Pregunta,
¿Admitirán tales personas como verdad algo en las escrituras que corrija su teoría equivocada? No, porque ellos hacen como hizo la nación judía. ¿Y qué es lo que hicieron? Crucificaron, bueno, no aceptaron a Cristo para empezar. Antes de eso, antes de crucificarlo, dice aquí, dice, pervierten las escrituras para sostener teorías falsas. Por eso fue que cuando Jesús vino, no lo reconocieron. Sin embargo, a través de toda la escritura, y nomás estamos hablando del Antiguo Testamento, en toda la escritura ya se había predicho, profeta tras profeta, comenzando desde Moisés hasta el último profeta, Zacarías, se había predicho que Jesús iba a venir. ¿Y cómo? En su primera venida. ¿Sí? Pero porque pervertieron las escrituras, no lo reconocieron. ¿Okay? Entonces, esto es lo que hace la Iglesia Católica Romana. Pervierten las escrituras para sostener sus teorías falsas. ¿Okay? Y eso lo podemos ver a través de las reglas. Cuando vemos las reglas, nos damos cuenta de toda falsa teoría que está basado de alguna manera en algún error. Ya sea es la interpretación o de quitar texto de su contexto para mal aplicarlos. ¿Okay? Y en eso estaba basada la religión, la corrupción de la iglesia de los judíos, y se repite en la iglesia católica y ahora en las iglesias modernas. ¿Ok? Sigamos. Texto y contexto. ¿Ok? Vamos a decir, y esto solamente es una ilustración, por favor, entiendan. ¿Ok? No estoy enseñando yo lo que les voy a enseñar en este momento. O sea, esto no es algo que tenemos que hacer. ¿Ok? Pero para ilustrar qué es sacar un texto y ponerlo mal con otro texto, uniéndolos para enseñar algo. Ajá. Esto aquí es lo que están haciendo esas iglesias. O para que lo reconozcan. Para que reconozcamos, es un ejemplo. Nadie lo enseña. Okay. Pero vamos a decir, si yo quiero hacer un ejemplo de sacar el texto de su contexto para aplicarlo a otro texto de una forma incorrecta, aquí lo vemos. Okay. ¿Okay? Vamos a ver. Así que nadie vaya a hacer lo que les voy a decir aquí, ¿ok? No lo hagas. Juan 13:27 dice, después del bocado, y aquí estamos hablando de la última cena del Señor con sus discípulos, dice, después del bocado, Satanás entró en, ¿quién? Judas Iscariote. Entonces Jesús dijo, lo que estás haciendo, hazlo pronto. Ahora vamos a meter otro, pase. Entonces vamos a ver otro texto, ¿verdad? Mateo 27:5 dice, entonces él, Judas Iscariote, hablando de la misma persona, dice, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó y se fue y se ahorcó. ¿Okay? Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Las que sigues, se va y se ahorca. Okay. Mira la cara de Ana. Ahora, nota aquí Lucas 10:37. Entonces Jesús le dijo, ve
y haz tú lo mismo. Wow. ¿Qué tal? ¿Qué les parece ese mensaje? Pues como que te ahorques, que te está diciendo, ve y ahórcate tú también. Ok. Así lo entendería yo. Pues como quien dice, si no vas a hacer las cosas como son, ¿verdad? De ahorita. Pásale. ¿Ok? Claramente Jesús no nos daría ese mensaje a nosotros. Nunca. Nunca diría. La Biblia dice que Jesús vino para salvar. ¿Verdad? Para darnos vida. ¿Verdad? Entonces, si yo me pongo en el lugar de que Dios me ha dado un mensaje y comienzo a dar este mensaje en vez de la que dio Jesús, obviamente estoy en un gran Error. ¿verdad? Sí. Sin embargo, las citas ¿de dónde vienen? Pues de la Biblia. De la Biblia. ¿Y cómo están compuestas? Jesús es el que habla al inicio. Y luego vemos qué es lo que hace Judas, ¿verdad? Y luego nos dice Jesús qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, fueron quitados de su contexto inmediato. Esto acá arriba está hablando acerca de lo que Jesús quería que hiciera Judas antes de que sea muy tarde, que se arrepiente, que cambie su forma de ser, que no haga aquella cosa que tenía planeado, ¿verdad? Pero quitándolo de su contexto ya está, ¿cómo se dice? Isolated. Está solo, ¿verdad? El texto allí, y lo estoy conectando con otro, ¿verdad? Donde da a entender que Jesús le dijo que fuera a ahorcarse. Y ahora, en Lucas 10:37, nos hace entender como que nosotros también debemos hacer lo mismo. Pero eso es del demonio. Si pecamos, como que nos tenemos que ahorcar. Sí. ¿Tú crees? Diosito no nos diría eso. Nunca. No. No, los pecados se perdonan. Si uno cambia, le Sí. pides que nos ayude. No, tú también. Sí. No, Ahora, entonces ya. una vez más, un buen ejemplo de quitarle el texto de su contexto es aplicarlo de una forma falsa. Esto es un gran error aquí. Lo podemos ver delante de nosotros. Pues este es el formato que se está usando en la mayoría de las iglesias para enseñar sus doctrinas. Confundir a la gente y mandarnos al diablo. Pero ellos piensan sinceramente que esto es. ¿Ok? Wow. Sinceramente creen. Sí. Y la razón por la cual es porque no tienen un fundamento. No tienen las reglas. No usan reglas. Entonces, donde no hay reglas, pues, no hay orden. No hay un sistema, no hay algo que podemos seguir para guiarnos a toda la verdad. ¿Qué tal les gustó este ejemplo? Buen ejemplo, es un buen ejemplo. Diosito nunca nos diría eso. Nunca. Él es amor. Sin embargo, se pueden usar los textos para llegar a conclusiones equivocadas. Sí. ¿Sí? Pues sí, porque así podemos entender cómo pueden cómo tuercen y acomodarlo, y al acomodarlo lo están torciendo. Le estamos torciendo el significado de cada texto. ¿Sí? Estamos torciendo lo que Jesús originalmente quiso decir. ¿Sí? Eso es exactamente lo que estaban haciendo Ballinger, otros personajes a través de esa historia, donde sacaban todos estos textos para decir que esto es, pero una vez más están negando los otros textos que refutan esa idea. ¿Sí? Tenemos un montón de textos
que nos da a saber que Jesús nunca nos daría esta idea. ¿Sí o no? Ok, entonces ya sabemos, si Jesús nunca lo había dicho, entonces sabemos que la persona que acomoda los textos de esta manera está bien equivocada. Pues de igual manera tenemos que conocer ese mensaje que Jesús vino a dar para que cuando otro viene con un mensaje que va en contra de ese mensaje que Jesús dio, nosotros lo vamos a reconocer de inmediato. ¿Verdad? Sabemos que no es. No es. Ajá. Así como se dieron cuenta acerca de este mensaje. ¿Verdad? Ajá. Así como cuando también dicen que no se debe de guardar la ley porque ya verá, entonces lleva uno a donde dice San Juan, si me amas, guarda mis mandamientos. 14:15. 14:15. Ajá. Ujú. Exacto. Así también. Ajá. Entonces, si no fuera, si fuera así, pues no sé, no nos dijera, ¿verdad? Si me amas. Hubiera dicho, si me amas, quiebra los mandamientos. Y yo te perdono de todos modos. ¿verdad? Pero al decir eso, haríamos de Jesús un administrador de pecados. Y sabemos a través de la Escritura que Jesús nunca daría licencia al pecado. Es más, él dice San Juan que Jesús vino para quitar el pecado, para deshacer el pecado. ¿Sí? Ok, bueno, seguimos, gracias, es un buen punto. Mira lo que dice aquí. Okay. Otra cita, dice, la fe en los testimonios. Dice, no tienes fe real en los testimonios. Si lo tuvieras, habrías recibido a aquellos que señalaban tu engaño. ¿Okay? Entonces, los testimonios aquí otra vez son los escritos de la hermana White. A tener una fe real en esos testimonios, estamos hablando ya bajo de el mensaje del tercer ángel. Dios nos dio una guía para asegurar de que nosotros estemos en ese camino, ¿verdad? Que nos lleva a la verdad. Y eso lo vamos a estudiar más profundo más adelante. Yo sé que nomás ahorita les estamos repasando un poquito esa historia. Pero hay que tener fe de esta manera, como dicen los testimonios en los escritos de la Biblia, de la misma manera. ¿Okay? Dios quiere que tengamos esa fe real en lo que Él ha dicho. Es importante saber qué es lo que ha dicho, ¿verdad? Y que no caigamos en los errores que han pasado en la historia. Y por eso es importante saberlos. Okay. Vamos a ver las posturas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice, la misma carta, nota lo que dice, Satanás ha dispuesto las cosas para que vosotros andéis atrapados. ¿Okay? ¿Quién ha dispuesto? Satanás. Está dispuesto, ha dispuesto las cosas, ha hecho arreglos, ¿verdad? Para que vosotros quedéis atrapados. Okay. Todo aquí es como un aviso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Esa palabra atrapado en inglés es ensnare. Y esa palabra significa esto, el fanatismo. ¿Sí sabemos qué es fanatismo? Sí. A ver, dame un ejemplo de fanatismo. Pues cuando tú admiras mucho a alguien, lo sigues y quieres hacer las cosas que hace.
¿Ok? Sí. Un artista o un líder o así. Ahora vamos a adaptarlo aquí bíblicamente. Un fanático es una persona que cree algo sin bases bíblicos. Eso es fanatismo. ¿Okay? Bíblico. Ahora, no estaba equivocada, porque es un fanático en el mundo, es una persona que admira a alguien, que una persona famosa, qué sé yo, es un fanático en ese sentido. Pero bíblicamente es una persona que no tiene bases bíblicas para creer aquella cosa que cree. Ok, ahora, recordemos, cuando estamos hablando de alguna enseñanza bíblica, estamos hablando de la mayoría de los versos que encontramos acerca de esa creencia. ¿Sí? No podemos sostener una creencia solamente con una cita. La Biblia nos indica, y las reglas que habíamos estudiado, de que tenemos que ver todas las citas bíblicas en relación a esa cita bíblica. Y Dios es muy sabio en darnos esa regla porque en la traducción de la Biblia se puede perder o más bien se puede manipular alguna cosa que estaba escrito. ¿Sí me entienden? En la traducción hubo personas a través de la historia que fueron traduciendo la Biblia. ¿Ok? Y en citas bíblicas, los que estaban traduciendo, en algunos momentos encontramos en su Biblia, más adelante lo podemos ver, donde hay palabras italizadas. Eso fue puesto allí para tratar de ayudar la mente a entender de qué se habla. ¿Ah? Esas palabras fueron añadidas para darnos a ver de qué se trata. ¿Ah? En algunos instantes, esas palabras italizadas que fueron añadidas allí no nos ayudan. No. No. Okay. Entonces, en ese caso, tenemos que tener cuidado. En ese caso, sería bueno usar una concordancia para poder ver por nosotros mismos, ¿verdad? De qué se habla ahí. Y ahora, otra vez, por eso es que tenemos las reglas que nos llevan a los otros textos que se habla de la misma cosa para comprender de una forma más detallada ese texto. ¿Sí? ¿Sí me explico un poco? Ok. ¿Les doy un ejemplo acerca de esto? Pues sí. Ok. Daniel 8:14, vayan en sus Biblias. Daniel 8:14. Vale. ¿Me prestas la mía? La mía está en inglés, pero igual. Vale, me da la Biblia. Sí. Sí. 8:14. Sí. Oh, perdón, no es Daniel 8:14. No, permítanme, ¿ok? Un momento. Pero sí está, yo creo que sí está en Daniel 8. Permíteme un momento. Daniel 8:13. Sí. ¿Quién lo lee?
a alguien le gusta. Yo sé que Annabelle lo tiene en inglés también como yo. Ajá. Léelo. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que Esta es la tuya. hablaba, ¿hasta cuándo ¿O no lo tienes durará actualizado? la visión del continuo sacrificio Ok. y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Ok. La palabra sacrificio está italizada en tu Biblia. ¿En la Biblia? Ahí. Sí. Ok. La de ella sí. ¿La tuya no? No sé qué es el cambio, En- como la letra Can, diferente. can you check it? Annabelle? Aquí 13, esto 14. No, la de ella no estuvo, no la hizo así. Ok, entonces es como la de Rocío tampoco. ¿No? Ok. Eso. Bueno, pero por lo menos aquí tenemos dos. Está en inglés y también la de Annabelle, que nos enseña la palabra sacrificio es italizada y ese cambio en el formato nos da a entender que esa palabra fue añadida. ¿Okay? Añadida por la palabra sacrificio. Entonces realmente esa palabra no pertenece al texto. No pertenece al texto. Entonces, los traductores tratando de ayudar a nosotros a entender de qué se hablaba aquí, le pusieron esa palabra. Y por eso le pusieron con otro tipo de letra italizada. Sí, italizada para que sepamos que no pertenece al texto. Okay. Entonces, viendo la palabra sacrificio allí nos da a entender como que tiene que ver con un sacrificio, ¿verdad? Lo que es el continuo, ¿verdad? Sí. Nos hace entender como hay un sacrificio que se hace continuamente, ¿verdad? En inglés se dice daily sacrifice, ¿ok? Pero si le quitamos esa palabra por completo, como está en el original, ya le quita esa idea. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces eso fue originalmente lo que Dios nos estaba dando saber. De que aquí no está hablando de un sacrificio que se tenía que hacer diariamente. Sino más bien el contexto nos da a saber que estaban los judíos bajo opresión. Sí. ¿Verdad? Eso es, estaban bajo opresión diariamente, a diario. Estaban en opresión bajo los poderes paganos. ¿Okay? Pero aquí la palabra dice prevaricación. Ajá. Prevaricación. Sí. ¿Y qué es eso? Yo pensé que era lo mismo que estaba tú diciendo, opresión. Pues sí. Sí, es exactamente lo que estamos hablando. Recuerden, Daniel está ¿en dónde? En Babilonia. En Babilonia. Y después hubo un cambio, ¿verdad? En el año del Belsasar, cuando hizo esa fiesta, ¿quiénes llegaron? Los medos y los persas, ¿verdad?
Y después de los medos y los persas llegaron los grecianos. Y después de ellos los romanos, ¿verdad? Estos poderes, estas naciones que llegaron a oprimir al pueblo judío, se llamaba esa transgresión asoladora. ¿Ok? Llegando los romanos, se hizo lo que ya sabemos, el papado, ¿verdad? Que salió de Roma. Sigue siendo el mismo poder, solamente hay un cambio, ¿verdad? De pagano, según se hizo, religioso. Religioso, ¿verdad? Tomando por encima una máscara como si fuera cristiano, pero realmente sabemos que fue paganismo bautizado. ¿Okay? Pero bueno, sí entienden el punto ahí, ¿no? Que a veces vamos a ver palabras añadidas y esas las añadieron los que estaban traduciendo la Biblia para que nosotros tratemos de entender, pero a veces no nos ayuda. Este caso es un buen ejemplo de eso. ¿Okay? El continuo aquí no se refiere a ningún sacrificio. No se refiere a un santuario donde se hacen sacrificios, sino que se tiene que ver con los poderes que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Y eso fueron los paganos. Se llama paganismo, ¿verdad? El paganismo era los opresores de los judíos, de la nación judía. ¿Ok? Ahora sí, ya que tenemos la idea, si lo leemos otra vez, lo leíste ya, ¿verdad? ¿Lo quieres leer tú, Rocío? ¿El mismo? Ajá, el mismo. Bajo la interpretación correcta. A ver. ¿Ok? Este es el mismo 13. Ajá, haz pautas, asegura que tú estás tocando cada punto y coma. Oh, okay. Dice, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Sin decir sacrificio. Oh. Porque eso no pertenece. Bueno, okay. Entonces, comienza de nuevo. Okay. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? Ok. Es una pregunta, ¿ok? Es una pregunta. ¿Por cuánto tiempo va a continuar la prevaricación? No, va a continuar el continuo, ¿ok? Dice el continuo, que ya sabemos que es el paganismo. Babilonia era pagano, los medos y los persas eran paganos, los grecianos eran paganos, y luego Roma, imperial, pagano, y luego hay un cambio de paganismo, y eso es lo que está hablando allí, la transgresión ¿cómo se llama? Oh, perdón. Prevaricación. Ajá. De desolación. Eso fue el cambio que se hizo en la iglesia romana, ¿verdad? Que se fue de imperial o pagano a religioso. A religioso. Y en ese cambio fue donde ese poder, ese cuerno pequeño iba a hacer algo. Iba a desolar.
por 1260 años iba a perseguir a la iglesia, a los verdaderos hijos de Dios. ¿Ok? Persiguiendo. Entonces, ya teniendo en mente que es ese continuo, ya cambia la perspectiva. Cambia por completo el mensaje. Pero si le dejamos ahí esa palabra añadida, que es sacrificio, nos viene a la mente como que si tiene que ver con un sacrificio que se hace continuamente. ¿Verdad? Y eso no va con el texto ya. No. Ahora, cuando leemos el verso 14, que es la respuesta que el otro ángel le da al otro ángel, continuamos con esta lámina. Las posturas de la iglesia adventista del séptimo día. Y ya hemos hablado de algunas citas en la Biblia que en la traducción se pierde el sentido original. Hemos hablado un poco acerca de textos que pueden o son interpolación, que son añadidos al texto. Y eso fue en conexión a esta primera parte de esta cita en esta carta número 12, 1890, dice: Satanás ha dispuesto las cosas para que vosotros quedéis atrapados. Okay, otra vez. Esa palabra significa el fanatismo, creencia que no tiene raíces bíblicas, que no tiene fundamento bíblico. Dice, el engaño y el fuerte engaño te mantiene cautivo en la trampa de Satanás. ¿Okay? Eso es lo que es atrapado. Dice, has hablado de tus ideas en tu familia, hablando de Ballinger, malinterpretando las escrituras. ¿Okay? ¿Y qué significa eso? Dice, arrancando la palabra de Dios de su verdadera interpretación. Y así los has llevado a creer que los puntos de vista y las verdades sostenidas y defendidas por nuestro pueblo como si no fueran correctas. ¿Okay? Ese fue el gran engaño que Satanás estaba haciendo en ese tiempo y hoy en día todavía mayores. ¿Ok? Pero bueno, cuando dice, así los has llevado a creer que los puntos de vista y de las verdades sostenidas y defendidas por nuestro pueblo, está hablando de las verdades que se les dio al principio. ¿Ok? Bajo el mensaje del primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel. Esas verdades que antes lo tenían los pioneros, hoy en día ya no se mantienen. ¿Ok? Ya no se mantienen esas verdades. Vamos a redescubrirlas, vamos a estudiarlas bajo estos estudios. Vamos a encontrarnos con las creencias. Los tres ángeles. Perdón que te Ahorita te contesto. ¿Ok? ¿Quiénes son los tres ángeles? Ok. De nuevo, hablando de los mensajes o las verdades que ella está hablando aquí, que fueron sostenidos por nuestro pueblo, está hablando de las verdades que recibieron bajo esos mensajes. Primer, segundo y tercer ángel. ¿Ok? Hoy en día, repito, ya no se está enseñando esto
en la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy en día la Iglesia del Séptimo Día tiene lo que se llama un credo. Y los adventistas pioneros no mantenían un credo. ¿Ok? Y vamos a ver por qué es importante no aferrarnos a un credo. ¿Qué es un credo? Un credo son puntos de vistas establecidas por una iglesia que dice, si tú no crees en punto número 1, punto número 2, punto número 3, tú no puedes formar parte de esta iglesia. Eso es un credo. ¿Okay? El credo de la iglesia de los original adventistas del séptimo día, el único credo que mantenían era la Biblia. ¿Okay? Ahora, no quiere decir que no tenían sus doctrinas o no mantenían doctrinas, enseñanzas, ¿verdad? Pero nunca se les decía que si no crees en esto o no crees en lo otro, no puedes ser parte de nuestra iglesia. ¿Okay? Las personas tenían la libertad para unirse mientras que tenían el conocimiento y sentían la urgencia de unirse, ¿verdad? Tenían libertad. ¿Okay? Eso no hay hoy en día en las iglesias. Cada quien que se quiere unir a una iglesia tiene que adaptarse a ese credo. A su modo. A su modo de creer. A sus creencias. A sus creencias. ¿Okay? Entonces, aquí, recordemos que lo que ella está mencionando aquí son creencias, posturas que tenían originalmente, y eso lo vamos a estudiar. Dicen, hablando de Ballinger, sus interpretaciones de las escrituras no están en armonía con las posiciones adoptadas por los adventistas del séptimo día. Otra vez, hablando de las creencias, las doctrinas que fueron adoptando en sus inicios. ¿Okay? Vuestras falsas interpretaciones también han afectado a aquellos que ignoran nuestra fe. ¿Okay? Entonces, la forma como estudiamos la Biblia afecta nuestras creencias, afectan si vamos a poder recibir estos mensajes que Dios nos ha dado a través de la iglesia adventista original. Esas son las que queremos estudiar, esas son las que queremos entender a través de las reglas que ya hemos estudiado. ¿Okay? Porque esto, el primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel, ahora sí te voy a contestar, no son personas, ¿okay? Son movimientos. En el primer movimiento que hubo en los 1800, después del tiempo del fin, 1978, 1798, en adelante, 78, ya. 1798. 98. Ajá. Okay. Yeah. 1798. El tiempo del fin, ahí es donde Dios abrió el sello. La comprensión está ahora disponible para que al estudiar las escrituras ya se puede entender. Ya podemos llegar a un entendimiento más completo acerca de estas profecías. Porque antes de Guillermo Miller, sí hubo otros que estudiaron. Es más, Martín Lutero, el cual habíamos mencionado, también tenía algunas enseñanzas o podía comprender
de que la Iglesia Católica era la bestia que se encontraba en Daniel y Apocalipsis, pero no tenía comprensión acerca de estos profecías de los tiempos. No entendía acerca de el tiempo del fin, por ejemplo, porque no era para su tiempo, ¿verdad? Pero ya después del tiempo del fin, ahora sí se puede entender ese. Y eso fue por medio de Guillermo Miller. ¿Ok? Por eso es importante entender esos movimientos. Desde 1800 hasta 1844, ese movimiento que Guillermo Miller levantó se llama el ángel, el primer ángel y el segundo ángel de Apocalipsis 14, 6 al 8. Después de 1844 en adelante, entendemos que es el movimiento del tercer ángel. ¿Okay? Después de ese tiempo iba a llegar, y ese tiempo ha llegado ahora, ya estamos en el cuarto ángel. ¿Y qué es eso? Es otro movimiento que Dios está levantando. Y tenemos que entender estos mensajes para saber dónde estamos hoy en día. ¿Sí? Y vamos a estudiar cada uno bajo la luz del fundamento que Dios nos dio, que son las reglas. Usando las reglas no podemos llegar a una conclusión falsa. ¿Sí? Vamos a estudiar la Biblia juntamente con la historia y vamos a asegurar que todo está en armonía. ¿Sí? Ok. Pero cuando nosotros hacemos lo que hace Ballinger en estudiar la Biblia de una forma incorrecta, sin las reglas, llegamos a destruir las enseñanzas que Dios estableció en sus inicios. Pregunta, ¿cómo encontramos la verdad? Vamos a Jeremías 6:16 hasta el 19. Dice, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detenernos, ¿verdad? Detenernos y vemos los diferentes caminos que hay. Y esos caminos se pueden representar como si fueran iglesias, ¿verdad? Miramos los caminos, nos detenemos y luego mirad. O sea, ocupamos visión, ¿verdad? Ocupamos visión. Dice, y preguntar por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Tenemos que preguntar por qué. Por el buen camino. No, las sendas antiguas, Por las sendas antiguas. estas sendas antiguas son el buen camino. ¿Una senda no es un camino? Sí, Oh. pero lo que estamos preguntando es las sendas antiguas. ¿Y por qué no modernos? Ajá. ¿Verdad? ¿Cuál es el buen camino? Sendas antiguas quiere decir que no son de este tiempo, ¿verdad? Quiere decir que tengo que ir Las antiguas porque están a la historia, Yo ¿verdad? Tengo que ir al antiguo, a los antiguos, a los ancianos, a los que eran antes de mí, para preguntar cuál es el buen camino. Los pioneros. Los pioneros nos van a decir qué es la verdad. Luego dice, y andad por él y hallaréis descanso por vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos. ¿Okay? Ahora, aplicándolo a la iglesia judía, ¿verdad? Primeramente se
se aplica este verso así porque fue escrito para ellos, pero más bien es para nosotros. Todo lo que escribieron los profetas, aunque también se les aplicaba a los judíos, realmente en la mente de Dios era para nosotros. Pero también la iglesia judía tuvo su oportunidad. Jeremías les está bajo la inspiración hablando a los judíos y le está diciendo, hay que regresar a las sendas antiguas. Para el pueblo judío, ¿quién era esa persona que les iba a declarar esas sendas antiguas? Moisés Moisés. y todos los profetas después de él. ¿Okay? Ellos iban a declarar a la nación judía cuál es la verdad. Bueno, pues para nosotros, bajo estos mensajes, el primero, segundo, tercero, tenemos a los que fueron los fundadores, ¿verdad? Guillermo Miller y sus asistentes, los que estaban asociados con él. Y después de 1844, Dios iba a levantar otro movimiento de esa luz que ya había dado, iba a formar otro movimiento, pero no es una nueva, sino que es de la misma que ya había levantado, solamente que iba a añadir más luz. ¿Ok? Los pioneros nos dicen cuál es la verdad. Nota lo que sigue diciendo. Puse también centinelas, y sabemos que es un centinela, ¿verdad? Los que están guardando la ciudad para asegurar que no entran enemigos. Dice, puse también centinelas sobre vosotros que dijesen escuchar el sonido de la trompeta, pero ellos dijeron, no escucharemos. Entonces, al decir eso es que no quieren escuchar la alarma, ¿verdad? Es como cuando nos despierta la alarma y dicen, no queremos, me voy a quedar dormido. Es más o menos un ejemplo, una ilustración, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando, esta trompeta es para la guerra que viene. Viene una guerra y no te vas a poner a arreglar lo que tienes que arreglar para que estés bien protegido de esa guerra. Ellos dijeron no lo haremos. Entonces nosotros tenemos que ver esto de la forma como Dios nos está diciendo hoy en día. Hoy en día vendrán guerras y Dios nos ha dado aviso tras aviso de que vienen. La Biblia nos profetiza acerca de una guerra última que se llama Amargedón. ¿Ok? Amargedón. Esta va a ser la última guerra que va a pasar antes de que Cristo venga y tenemos que estar preparados para eso. Va a ser la última guerra mundial. ¿Ok? Eso también lo vamos a estudiar. Tenemos que estar listos para ese tiempo. Tenemos que estar listos para la pronta venida, inminente venida de Cristo Jesús. Esta es la razón por la cual Dios nos dio esos mensajes. El primero, segundo y tercero. Y el otro ángel, que es el cuarto. Dios nos quiere preparar para ese tiempo. Pero si somos como los judíos, ¿qué vamos a hacer? No vamos a escuchar. ¿Okay? No nos dejemos llevar por las mismas errores, se puede decir, que ellos. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Mal aplicaban las profecías. Las escrituras también las torcían. Y por eso es cuando Jesús vino, no estaban listos y esa oportunidad que tenían la perdieron cuando apedrearon a
Esteban. Lo rechazaron también. Sí, sí, porque no estaban estudiando bien la palabra de Dios. Ahora, note lo que sigue diciendo. Por tanto, oíd naciones. Entonces, este mensaje es para ¿cuántos? Naciones, pues para todos. Para todos, dice. Y entended, oh congregación, lo que hay entre ellos. Entonces, está usando a los judíos como un ejemplo para todos. Dice, oye tierra, otra vez, esto es mundial. He aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no han atendido a mis palabras. ¿Cuál es la razón por la cual Dios trae mal? Porque no han oído sus No palabras. han atendido a las palabras. Nosotros podemos tener la Biblia, leerla, estudiarla y no atender a sus palabras, no comprenderla. Pues sí, porque no sabemos, Porque no sabíamos estamos cómo usando interpretar ¿qué? Las reglas. que no sabíamos que existían. Para empezar, no sabíamos que existían. Bueno, ya sabemos, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces nuestra tarea es asegurar que no se nos olvide. Asegurar de que no estamos siendo engañados. Porque otra vez, el gran trabajo, la gran tarea de Satanás es asegurar de que estamos engañados. Asegurar esa trampa de que y nos quiere mantener allí, mientras nos tiene allí, no importa cuánto queramos, no vamos a estar libres o preparados para esa guerra. ¿Okay? Dice, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus, por causa del fruto de sus pensamientos. El fruto de sus pensamientos, recuerden eso. Porque no han atendido de mis palabras y han desechado mi ley. Desechado en mí. Okay. Ahí está hablando de los mandamientos, ¿verdad? Pero la primera parte es que el fruto de sus pensamientos no atendían a la palabra. Y eso los llevaba a desechar la ley de Dios. Ahora vamos a aplicar esto con lo que nos dice Jesús en Lucas 17, 26. Nota lo que dice acerca de el fruto de sus pensamientos. Como pasó en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que hacían? Ok, aquí dice Génesis 6:5, Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos, ahí está, el fruto de sus pensamientos. Okay. Recuerda que Jesús dijo que debemos juzgar por la fruta. ¿Ah? Es el fruto de sus pensamientos. Dios lo puede ver y nosotros también lo podemos ver. El fruto de sus pensamientos, dice, de su corazón era de continuo solo al mal. ¿Okay? Ahora sí, Lucas 17, 27 va a ser el fin de este mundo, va a ser semejante a ese tiempo. Dice, ellos comían y bebían, se casaban y daban en casamiento. Estas cosas realmente no son malas. No son malas, ¿verdad?
Pero ¿qué faltaba? Que en sus pensamientos no estaba Dios. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿ok? Hasta ese punto, Noé y su familia se meten al arca, dice, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así va a ser cuando Jesús viene. ¿Ok? Aunque profesan ser cristianos, aunque profesen creer en Dios, van a rechazar el método correcto para estudiar la Biblia, número uno, y también eso los lleva a desechar su ley. Y aunque piensan que tienen a Cristo en su corazón, no están. Y eso lo podemos comprobar. ¿Ok? Aunque no tenga la lámina, se los voy a enseñar en Mateo capítulo 7. Y ahí vamos a terminar, porque creo que ya no hay versos. Vamos a ir a Mateo para terminar con este texto, para comprobar que eso es lo que va a pasar. Mateo capítulo 7, y vamos a comenzar en el verso 16. Exactamente, estábamos hablando del fruto de sus pensamientos, ¿verdad? Ahora nota lo que dice. Jesús, él entendía el Antiguo Testamento, ahí es donde lo leímos primero, ¿verdad? Donde dice que por el fruto de sus pensamientos, dice, por sus frutos los conoceréis, o sea, por sus pensamientos, por su forma de ser, por su forma de actuar, dice, los conoceréis. Dios quiere que juzguemos eso. Dice, ¿recoge el hombre uvas de los espinos? No, las uvas no tienen espinos, ¿verdad? ¿O higos de los abrojos? No. Así todo buen árbol da buenos frutos. El que es de buen pensamiento da buenas acciones. ¿Ok? Dice, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Okay? Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, nota lo que están diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Okay? Nos está dando a entender Jesús que habrá muchos en estos días diciendo Señor, Señor. Al decir Señor, Señor, están diciendo dueño, ¿verdad? Mi dueño. Tienen esa profesión de creer en Cristo, ¿verdad? Porque le están diciendo Señor. Pero nota lo que sigue diciendo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la única manera para conocer la voluntad del Padre es conocer la mente del Padre. ¿Y cómo conocemos la mente del Padre? En su palabra. Es la razón por la cual estudiamos. Para conocer su voluntad. Por eso es que Jesús dijo, ¿verdad? Cuando él estaba en su última oración. Padre, haz pasar de mí esta copa si es posible. Pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, su voluntad. ¿Sí?
Y cuando llegó Judas y le dio ese beso, ya sabía que era la voluntad del Padre. Ya sabía que era la voluntad de Dios para él ser colgado en esa cruz. No había otra forma. Si hubiera otra forma, Dios lo hubiera dado, pero no hay. Todo ya estaba, ¿qué? Profetizado. Todo ya estaba en la Biblia. ¿Sí? Y obedientemente, Jesús, el Hijo de Dios, conocía las Escrituras, conocía la voluntad de Dios, conocía que Él tenía que dar su vida para que nosotros también la obtuviéramos. ¿Sí? Pero conocía. Quiere decir que Él llegó, así como nosotros, a estudiar de una forma detalladamente escudriñar, dice la Escritura, para que seamos, ¿qué? Aprobados. Solamente así. Y si llegamos a estudiar la Biblia de la manera que se nos instruyó por medio de Guillermo Miller y las reglas, ahí ya tiene la estampa de aprobación. De otra manera no llegamos a entender qué son esos tres ángeles.